Hola, muy buenas tardes y buenos días a los que estéis fuera de aquí de España. Un placer compartir con vosotras y vosotros este ratito con la sesión clínica que de alguna manera estaba definiendo Mariví en el vídeo. Y bueno, para mí deciros que es un placer poder compartir con vosotros este espacio. Sé que os habéis apuntado, por lo que me han dicho los responsables, bastantes personas. Eso, bueno, para mí es fantástico de que haya creado, pues bueno, que haya creado motivación, que haya creado interés e intentaré estar a la altura de los acontecimientos, ¿vale? Yo, primero de todo, he de agradecer a ISEPRE, que ya es bueno, llevo unas cuantas ya sesiones clínicas con diferentes contenidos, aunque todos relacionados un poco con mi día a día, que ahora explicaré brevemente, pero no tengo más remedio que darle bueno, las gracias por poderme invitar y darme esta posibilidad de hacer la sesión clínica, ¿no? Y luego, por supuesto, agradecer a todos vosotros y vosotras que os apuntéis y que hagáis realidad este tipo de sesiones clínicas y que sea lo más práctico y sobre todo lo más interactivo posible. Una vez hecho estos agradecimientos, yo os quería decir un par de cosas, una logística y otra ya de contenidos de la sesión. La logística es cómo vamos a distribuir la sesión. Yo lo que os voy a proponer cuando a mí me ofrecieron hacer una sesión clínica que abordara un tema tan complejo y tan complicado como el tema de los trastornos de conducta y el tema de la adicción a sustancias estupefacientes, y yo dije que bueno, que había muchas maneras de hacerlo, más desde la teoría, que bueno, puede ser un formato que por supuesto no critico, pero yo un poco trabajando la práctica diaria, pensé que igual podía ser más, bueno, más práctico, más pragmático como sesión clínica, el hecho de ofrecer un caso clínico y a partir de ese caso clínico ir desarrollando un poco todo lo demás, ¿no? O sea, que un poco la sesión clínica girara, aunque habrá momentos que nos salgamos del guión establecido del chico, un poco se guiara en torno a este caso, ¿vale? A este caso que denominaremos BG, ¿vale? Con las iniciales para, por supuesto, preservar su anonimato y su intimidad, ¿vale? Entonces, yo lo que os propongo es, primero de todo, si no nos fallan las cuestiones logísticas, que ahí estoy muy tranquilo porque hay una persona, está Tony, que me está ayudando en el soporte técnico. Si no nos falla la logística informática y las nuevas tecnologías, yo lo que os propondré será lo siguiente. Por un lado, eh, pondremos el PowerPoint de guión, que nos servirá de guión, pero lo primero que haremos ya de inicio, antes de yo ponerme a explicar nada del trastorno de conducta y tal, os pondré tres audios, perdón, seguidos, donde escucharemos todos atentamente de boca de la, del protagonista, dijéramos, de la sesión clínica, de B.G. Un poco cómo él define cómo entra en el mundo de la justicia juvenil, cómo él empieza a hacer conductas totalmente antinormativas y cómo él se autodiagnostica, una vez ya le han diagnosticado en un centro de salud mental infanto-juvenil un trastorno de conducta severo, y cómo él explica en primera persona sin guión, automática, por supuesto esta grabación fue anónima, pero fue sin guión y ya hace bastante tiempo del tema, y lo oiremos a él en primera persona. Luego pondré el audio de la madre, porque no hay que olvidar nunca que cuando hacemos este tipo de intervenciones siempre hay que contar con la familia, ¿no? Y más cuando son menores. Y escucharemos a la madre, será C. La escucharemos explicar con todo lujo de detalles. Lo que pasa que no podré poner el audio entero porque si no se nos iría mucho tiempo de la sesión clínica, pero sí que pondré un ratito cómo ella ve esa, uh, ese trastorno de su hijo, cómo ella describe el calvario por el que ha pasado, cómo ella describe de alguna manera su inversión en todo el circuito de justicia juvenil, para acabar un poco hablando de su diagnóstico psiquiátrico y su adicción, ¿vale? A partir de ahí
Hablaremos, por último, pues hablaremos un poco, dijéramos, de la parte más práctica, ¿no? De qué estrategias de intervención he llevado a cabo con este chico y con su familia y ver un poco, discutir un poco, pues qué cuestiones son rescatables, qué cuestiones son mejorables, qué cuestiones se han tenido que, bueno, que bajar las expectativas y plantearnos objetivos muchísimo más, dijéramos, más coherentes y más realistas, ¿no? Y explicaré un poco la situación actual en la que se encuentra el chico al final de todo para que sepáis un poco cómo ha sido esa terapia, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar el audio, simplemente me voy a, para los que no me conocen, por si alguno ya está en alguna de mis sesiones clínicas, será repetitivo, pero bueno, por respeto a las ciento y pico personas que estáis conectadas, creo que lo he de hacer. Yo simplemente, como decía Mariví, soy un psicólogo que pertenece al Departamento de Justicia, atiendo a jóvenes, tanto chicos como chicas infractores, todos están sentenciados o en espera de juicio o con sentencia firme y son por la ley del menor, ¿vale? O sea, son chicos, para que os situéis de qué estamos hablando, son chicos entre 14 que han hecho el delito entre 14 años y 18 años menos un día y se les aplica la llamada la ley 5-2000, la ley de responsabilidad penal del menor, que aquí en España está del 2000, 2001 y que, bueno, ahora después de los 20 años que se ha hecho ahora en el 2021, pues igual un poco se está pensando en mejorarla y en revisarla, pero bueno, es un poco para que sepáis de qué tipo de chicos atiendo, ¿vale? Entonces atiendo, hago la terapia, yo pertenezco a un equipo denominado un equipo de medio abierto, donde se hace el seguimiento de esas medidas judiciales en el entorno no privativo de libertad y a partir de ahí los técnicos de medio abierto, que son un puntal importante en este tipo de seguimientos, lo que hacen es el seguimiento de la medida judicial y cuando lo creen conveniente, por las características del delito, por las características del chico, por el trastorno, por lo que crean conveniente, me los derivan a mí y yo llevo a cabo lo que sería la parte terapéutica, ¿de acuerdo? Entonces, lo que haremos ahora será un poco, yo os pondré los audios, luego os explicaré brevemente un poco para que veáis dónde intervengo, dónde llevo a cabo la intervención, cuáles son los principales características del rol del psicólogo de medio abierto, cuáles son las ideas claves de tratamiento que yo creo que se han de tener en cuenta en este tipo de perfiles tan complejos, para, de alguna manera, luego dar paso a la explicación de lo que es un trastorno de conducta muy brevemente, síntomas, 4 cosas, para no detenernos en, 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 en otra serie de cuestiones y ver cómo el tema de las adicciones es un tema que en sí mismo ya tiene una entidad suficiente, como el trastorno por abuso de sustancias, como recoge el DSM-5, pero también veríamos que es un síntoma del malestar de los jóvenes y es un síntoma muy habitual en el trastorno de conducta. Y veremos un poco lo denominado patología dual, ¿no? Lo que se llama la patología dual y que es tan compleja de llevar a cabo porque, bueno, no sabemos muy bien a veces sobre qué incidir primero, ¿no? Si sobre el malestar psicológico derivado del trastorno, sobre el tema de la adicción a sustancias estupefacientes o las dos cosas a la vez, si lo puede llevar a cabo un terapeuta, que no siempre es así, ¿vale? Entonces yo lo que os propongo es eso. Por supuesto, me ha comentado la persona responsable de las cuestiones técnicas que las preguntas las hagáis en el chat, pero en el chat en el apartado de preguntas y respuestas, porque en el chat se pueden perder algunas, porque igual hay links sobre certificados y sobre este tipo de cuestiones, con lo cual lo hagáis en el apartado del chat, eso vosotros sabréis más que yo, sin duda, de preguntas y respuestas, y yo intentaré contestar desde mi humildad y mi prudencia y honestidad, pues lo que pueda y esté en mis manos, y un poco la última parte de la sesión sí que me gustaría que fuera lo más, pues más interactiva y más participativa posible dentro de las posibilidades que nos dé el tiempo, ¿vale? Tenemos 1 hora y media en total, yo intentaré la exposición del caso, la exposición de, lo que es el trastorno de conducta brevemente, el trastorno por abuso de sustancias y las estrategias de intervención, que hablaré de un par de ellas, alguna individual y alguna grupal,
para un poco hablar de algunas reflexiones y conclusiones, y luego la última parte sería de preguntas y respuestas, ¿ok? Yo creo que ese sería lo que nos daría tiempo. Entonces, sin más preámbulo, si hay alguna duda, alguna pregunta o y tal, pues ya sabéis que podéis interrumpirme en cualquier momento, podéis, salvo cuando estén los audios en activo, porque ahí sí que os pediré el máximo de silencio para poderlo escuchar. Hemos hecho pruebas y se oye perfectamente, con lo cual espero que nadie tenga problemas para escucharlo en donde estéis, en vuestra casa o en vuestro sitio de trabajo. Y sin más preámbulos, pues voy a intentar de alguna manera compartirlo, ¿vale? Para empezar a escucharlos y que escuchéis detenidamente a B.G. y luego veréis que hay dos, porque uno se le cortó, entonces veréis que hay dos de él, donde lo explica un poco su recorrido, y luego está el de la madre, para luego ponernos a explicar el resto de la sesión, ¿de acuerdo? Vale, pues voy a ello. Vale, vamos a escuchar a... Bueno, pues los problemas con mi madre empiezan hace unos 4 o 5 años, cuando yo noto que mi madre se echa mucho encima mío, me registra la habitación, todo eso. Yo entiendo que mi madre se tenga que preocupar por mí, porque si no se preocupara por mí, pues mal vamos. Pero que llegara al punto hasta que me registre la habitación, no sé qué, eso tampoco es plan de vivir así, que vivo vigilado, porque a mí estos problemas con mi padre o con quien sea mi familia nunca me pasan, solo con ella que ella sí me sigue todo el rato detrás. Y bueno, esos problemas pues generan que yo me cabree, empiece cabreado y ella siga insistiéndome detrás mío, y llega un punto que yo ya se me gira la cabeza y yo ya no puedo controlar eso porque no se puede controlar ya esto. Yo cuando estoy cabreado ya me sacan de mis casillas, ya no puedo controlar eso. Antes, ahora sí, ahora con la ayuda del Tony sí que la puedo controlar. Y lo que de esto que, bueno, empezábamos así con discusiones, primero verbales, así insultos, no sé qué, y como que mi madre seguía detrás mío, pues después llegaba lo de romper cosas, tirar un jarrón al suelo, plato, lo que fuese. Lo primero que pillaba lo destrozaba. Y después, pues sí, llegamos a las manos, a algún puñetazo, algún guantazo, alguna patada, pues hace que yo... Es que en ese momento yo no puedo controlarme, y pues ha llegado a eso. Y bueno, mi madre me denunció, me detuvieron los Mossos y como era la primera vez que me detenían, pues me pusieron como libertad vigilada hasta el día del juicio. Y el día del juicio, pues... El día del juicio, o sea, libertad vigilada hasta el día del juicio. Y como yo no la cumplí, como yo esa libertad vigilada, o sea, la cumplí unos 5 meses y luego volví a hacer problemas otra vez en casa, volvieron a repetirse situaciones así. La chica de medio abierto me dejó un par de oportunidades y vio que eso seguía pasando, pues pidió como un requerimiento al juez o una cosa así, y el juez decidió pues cerrarme en Can Yupiá 5 meses. Y después de eso pues no tocaba otra que cambiar, centrarse a la cabeza, madurar y pues seguir adelante, pero bien. En este caso, cuando he salido de puta madre, he salido que ningún problema, ¿sabes? Con mi madre he salido bien, buscándome algo para hacer un estudio o un trabajo y seguir una rutina. Y cuando de esto, ahora porque con el Tony me está ayudando. Gracias a la ayuda del Tony puedo seguir adelante, y cuando me siento así agobiado o estoy cabreado, cosa que no sea con mi madre, pues me ha enseñado como estrategias, como salir a hacerme un cigarro, tomar el aire, encerrarme en mi habitación, irme con los amigos, para que en casa no genere yo esas cosas que generaba antes y tenga que acabar otra vez en el centro. Porque si no fuese por la ayuda de Tony y de las estrategias que me ha dado, pues no estaría así, ¿sabes? Estaría otra vez mal
Porque después de salir del centro me han vuelto a pasar historias iguales. De ponerme nervioso y que mi madre vaya detrás mío, detrás mío, detrás mío, pero no llegar a las manos ni insultos. Insultos algunos sí que se me escapa. Tampoco somos aquí que cambiamos de un día para otro, pero eso de que ya no llegamos a las manos, ni tantos insultos, ni tantas hostias. Esto, si no fuese por el Tony, por el que ahora me lleva. Y gracias al de Libertad Vigilada que se llama Jordi, que también me ha ayudado. Gracias a los dos y a los pasos y consejos que me han dado, he podido cambiar un poco. Bueno, cambiar en casa he cambiado. Pero en la calle, bueno, voy cambiando poco a poco. En la calle tampoco soy un santo, pero poco a poco se tienen que ir cambiando las cosas. Ahora hemos centrado la cabeza, hemos madurado y seguimos para adelante. Y bueno, esto es mi vida desde que empezaron mis problemas en casa, después de haberme chupado centro y de haber visto que todas las cosas tienen consecuencias. Ya sean problemas en casa, ya sean problemas en la calle, ya sean problemas en todos los sitios que tienen consecuencias. Y eso no puede ser, tenemos que cambiar y seguir adelante. Hola, mira, os voy a hacer un audio explicando un poquito mi historia de vida casi. Me llamo Cristina, soy madre de 2 chicos, de Biel de casi 18, los hace este mes, y Jan de 15. Soy maestra de educación infantil con una larga experiencia en el 03 y también como formadora de futuros docentes. Y un poco pues cómo empezó toda esta historia, ¿no?, relacionada con justicia. Bueno, en 2008 me separé del padre de mis hijos después de un largo tiempo pues, de infidelidades y de maltrato psicológico, que eso sí que me di cuenta más tarde, porque en ese momento pues no, para mí era normal la relación que teníamos. Y no sé si este hecho puede tener relación o no, pero entonces fue cuando desde el colegio pues nos empezaron a recomendar que Biel, bueno, tenía un carácter difícil y tal, y que, bueno, fuéramos derivados al CESMIC para que, bueno, le pudieran hacer una serie de visitas y alguna prueba para poder diagnosticar si había algún problema de TDAH o de hiperactividad. He de decir que Biel nació con fórceps y que ya desde muy bebé lloraba mucho para conciliar el sueño, sobre todo, ¿no? Por lo demás, para mí seguía siendo un niño normal, que, bueno, con sus etapas de desarrollo con total normalidad, ¿no? Bueno, entonces desde CESMIC nos hicieron un seguimiento que a día de hoy aún dura ese seguimiento. Sí que es verdad que se ha ido espaciando porque como estamos ahora con tratamiento terapéutico desde justicia, pues es mejor desde solo un psicólogo, ¿no?, que no se mezclen cosas, pero bueno, estamos ahí aún vinculados, ¿no? Le empezaron a hacer pruebas y tal para ver si podía tener algún diagnóstico, pero nada resultaba pues al 100%, ¿no?, que pudieran decir, pues Biel tiene este tipo de trastorno o este otro, sino que, bueno, tenía ciertos aspectos de un TDA, ciertos aspectos de una hiperactividad, pero bueno, seguíamos con las sesiones y sin tener un diagnóstico hecho, ¿no? Pues a medida que iban pasando los años, Biel tenía un carácter muy poco tolerante, le costaba aceptar siempre un no, y cuando una cosa no salía como él esperaba, pues siempre había una frustración, ¿no? Muchas veces pues lo demostraba pues con rabia, ¿no? Esa rabia pues se fue transformando con el tiempo en una agresividad, sobre todo hacia mí. En casa era como que él, desde que no estaba su padre, pues como que él había cogido el rol de que tenía que como que mandar, ¿no? Y que él no soportaba pues que alguien, pues en este caso yo, le pusiera unos límites, le pusiera unas normas. Bueno, y fue pasando el tiempo y bueno, pasaron de los insultos, pasó a romper objetos, a intentar llamar la atención pues cogiendo cosas, tirándolas o rompiéndolas, cosas que para mí pues él sabía que podían tener un valor, ¿no? Más adelante, con el tiempo, pues empezaron ya las agresiones más físicas, ¿no? Él empezaba pues eso, con insultos. Cuando él veía que el insulto para mí ya no era importante, pues empezaba a romper cosas. Cuando las cosas
para mí, pues eso, ¿no? Le demostraba como una indiferencia, pues ya empezaron más las agresiones físicas, ¿no? Y a veces, pues, el hecho de intervenir en algún conflicto, pues, con su hermano, porque también había mucho tema de celos, ¿no? De por medio, de, bueno, este es mejor que yo, este lo hace todo bien y yo no. Entonces, cuando yo me metía por el medio, pues habían agresiones físicas de separarme, de algún empujón, alguna patada. Y recuerdo un momento que no sé si puede ser clave o no en todos estos conflictos, ¿no? Con Biel. Un día, pues, que arrancó todas las plantas de la entrada de casa después de todo el proceso ¿no? De insultar, romper. Y llamé a su padre, que nosotros ya no vivíamos juntos, para que viniera. Entonces su padre vino, pero desde la entrada de casa, delante de Biel, me dijo que él no iba a actuar, que no iba a hacer nada, y que cuando Biel se pusiera así, que yo llamara al 112 y que fueran ellos los que decidieran a ver qué había que hacer, si había que llevarlo a un hospital y tranquilizarle. Bueno, entonces él cogió y se fue. Y yo creo que a partir de ahí Biel empezó a acentuar mucho más la agresividad contra mí, ¿no? Dándome ya manotazos, alguna patada, gritos, rompiendo pues alguna pared con el mango de la escoba, con lo que fuera, ¿no? Era como que esa agresividad aún se había vuelto más fuerte, ¿no? Siempre diciéndome que muchas veces, ¿no? Decía que él sabía cómo pegar para no dejar marcas, ¿no? Bueno, fueron pasando unos cuantos incidentes donde habíamos alguna vez que teníamos que llamar a la policía. Y la policía sí venía, lo intentaba, hablaba con él se tranquilizaba pues porque yo creo que venía alguien que sí, ¿no? Que le imponía mucho más, o sea, que estaba por encima de él, fuera la policía. A veces había sido mi padre, mi hermano, pero nunca actuaban más allá. Y yo le decía a veces, llevároslo a comisaría, llevároslo, y me decían que no, que era menor y que no podían hacer nada más. Entonces Biel, yo creo que ahí se daba cuenta de que él actuaba, él continuaba siendo el que mandaba en casa, él actuaba con agresividad y no había ninguna consecuencia, ¿no? Entonces, bueno, hubieron todos estos incidentes y Biel, vinculado al CESMIC, pues siempre me decían que la única manera de poderle ayudar era cuando hubiera una historia de estas, denunciar. Desde el CESMIC y desde la UEC, que es donde Biel acabó los estudios de la ESO, que es una unidad de escolaridad central, y también me decían lo mismo, ¿no? Cómo poder ayudar. La verdad es que Biel al final sacó una ESO ahí, habían muy buenos profesionales que le acompañaron mucho en el proceso y él se vinculó mucho con uno de los tutores y una tutora también. Bueno, llegó un día entonces que uno de estos incidentes, tuve que llamar a la policía 3 veces, la policía vino a casa esas 3 veces y ninguna de las veces querían actuar, ¿no? Porque decían que era menor, que bueno, ese día rompió paredes, sacó todas las macetas de sitio, la tierra la tiró por todos los sitios, su hermano intentaba defenderme metiéndose por medio cuando también había alguna pelea. Al final, en la tercera vez, pues vino un mando de Mossos, un caporal creo que era. Entonces el caporal ahí ya dijo que esto no podía ser. Fue cuando se lo llevaron esposado y me dijeron pues que fuera a poner la denuncia. Y ahí pues ya tuve que decidirme, tuve que ser fuerte y pasar por comisaría. Sí que es verdad que esto fue en 2020 creo, pero bueno, antes tuvimos todo el tema de la pandemia, entonces como Biel estaba vinculado al CESMIC, desde el CESMIC, cuando los chavales, ¿no? Hubo esa época que podían salir acompañados chavales que tuvieran alguna necesidad especial podían salir acompañados a la calle. Desde el CESMIC fue cuando nos diagnosticaron y nos hicieron un papel conforme Biel tenía un trastorno de conducta grave y que entonces se le permitía salir a la calle, creo que era 1 hora. Pues porque si alguna vez se escapaba de casa o pasaba alguna cosa, que pudiéramos justificarlo. En 2020 pues se empezó todo el proceso de la denuncia, pero mientras llegaba el juicio, hubieron otros incidentes, ya no solo en casa, sino que también habían
incidentes de hurto en la calle, con algún compañero de clase al que menospreciaba, con alguna vecina a la que había insultado, también había consumo de marihuana. Entonces, cuando llegó la primera audiencia, bueno, le salió con una libertad vigilada de 6 meses. Y durante esos 6 meses, bueno, hubieron otros incidentes. Entonces, bueno, esos incidentes, que es eso que os he estado explicando. En abril de 2021 fue cuando fuimos a juicio. Y como, bueno, Biel durante este tiempo de libertad vigilada, pues habían habido otras cositas. Al final, la juez le sentenció pues 5 meses de internamiento con tratamiento terapéutico y 6 meses de libertad vigilada. Pero para mí lo peor fue que durante abril hasta mayo, que ingresó en el centro, Biel continuaba viviendo conmigo. Entonces ese mes fue de libertad total para él. Él tenía muy claro que iba a entrar en el centro, entonces le daba absolutamente igual todo. Bueno, yo durante ese tiempo tenía miedo, me daba miedo hasta la cena, ¿no? Cuando le hacía la cena, de pensar, ¿le gustará, no le gustará? Si no le gusta, igual me tira el plato por toda la cocina, porque no sería la primera vez que lo hacía. Y bueno, al final llegó el día que se tuvo que ir al centro. Yo ese día intenté no estar en casa para evitar más problemas. Y bueno, sí que es verdad que durante ese mes, como, a ver, él estaba con rabia, porque yo era la culpable de que él se tuviera que ir al centro, para él, ¿no? Entonces hubo otro incidente en el que tuve que volver a poner otra denuncia, y ese incidente aún está en proceso, que el día 12 tenemos la primera audiencia. Para mí, como madre, creo que es lo más difícil que se puede llegar a hacer en la vida, ¿no? De denunciar a un hijo por maltrato. Me costó un mes poder hacerlo. Antes de poner la denuncia habían habido muchos incidentes. Yo pasaba por la comisaría muchos días, pero no era capaz de entrar, hasta que llegó aquel día el caporal, lo detuvo y ya fui, o sea, me decidí que esto no podía ser. Una vez en la comisaría, también os tengo que decir que como trabajo de maestra en un centro, muchos Mossos de Escuadra pues eran padres o madres de alumnos, ¿no?, que yo había tenido o que tenía en ese momento, y para mí aún fue un trámite mucho más duro, ¿no?, tener que explicar pues que como maestra iba a denunciar a mi hijo, ¿no? Pero bueno, yo siempre creía que era lo último que podía hacer por él y para poder ayudarle, ¿no?, que era mi última oportunidad, poner una denuncia y que entrara en un centro, o bueno, que entrara en un centro, ¿no?, a ver si eso, él veía que todos sus actos, sí que al final todo tiene consecuencias, ¿no? He de deciros que, bueno, que él sabía que, bueno, nunca había tenido consecuencias. También es verdad que tengo que deciros que su padre es policía municipal, y en algún incidente que había habido lo solucionaba su padre hablando con algún compañero, ¿no? Entonces él, bueno, veía eso, que actuaba de una manera, venía la policía, le echaba la charla, su padre hablaba con tal y cual y nunca le pasaba nada. Entonces, bueno, Biel entró en el centro y justo cuando entró en el centro, como estábamos en pleno COVID, pues dio positivo. Le tuvieron aislado 10 días completamente del resto de compañeros del centro, o sea, en una habitación solo, que para mí, pensándolo fríamente, también fue algo positivo en todo este proceso, ¿no? 10 días con muchas horas para poder pensar y de estar solo. La primera visita, bueno, hola, mira. Bueno, lo que dice la madre sería muchísimo más largo, pero no sé si dura 25 minutos, creo que nos comeríamos todo el tiempo. Yo creo que, para que os hagáis un poco la idea, habéis visto cómo el chaval se define, cómo el chaval cree que empiezan los problemas con su madre, luego cómo Cristina, ya que ella se ha identificado, pues yo la llamo por su nombre, como ella también le da un poco una especie de todo el paso. Os tengo que decir, porque como esto está como muy relacionado con el tema de las adicciones, os tengo que decir que él en ningún momento habla en el audio, porque yo creo que para él es la parte
pues que más le costó decir, ¿no? Pero sí que la madre habla de un consumo, pues diré pues un poco que a nivel de patrón de consumo lo que estamos hablando es de un chico que a partir de los 12 años empieza a tontear con el consumo de algunas drogas. No es especialmente relevante el consumo de drogas en Biel. La verdad es que ha probado algunas sustancias estupefacientes, pero sí que el consumo de marihuana es verdaderamente el problema que, que yo creo que tenía en ese momento y que tiene todavía en la actualidad, ¿no? Entonces, un poco para deciros el patrón de consumo, consume marihuana habitualmente, alcohol esporádicamente eh, en situaciones de ocio y festivo, y a partir de ahí, pues bueno, nos haremos un poco la idea o la imagen de qué tipo de chico tenemos por delante, ¿vale? Tenemos un chico diagnosticado por un CESMIC, Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil, con un trastorno de conducta severo, decían concretamente de pronóstico grave, y por eso le hicieron el pase para poder salir de la de casa cuando estábamos en plena pandemia. Y por otro lado tenemos una persona adicta a la marihuana que consume habitualmente, que consume bastante cantidad al día, que él lo lleva al terreno de que le relaja y de que le hace estar de manera más tranquilo, y que ya ha entrado en esta espiral que muchas veces entran estos chavales, ¿no? De decir, de alguna manera, pues yo consumo porque me relaja, y no son conscientes de ver que el consumo no es más que un síntoma de su malestar, esa doble, ¿no? Esa dicotomía que tienen ellos, y que a través de la terapia es cuando podemos hacerles entender esa necesidad de intervenir sobre los dos aspectos, no solamente del trastorno de conducta, sino también el tema de la adicción. Y bueno, un poco para deciros un poco cómo está el caso, antes de empezar a explicar las estrategias de intervención y situaros un poco dónde la he llevado a cabo. El caso están hablando del 2021, si os dais cuenta. Este chaval ya es mayor de edad, pero como cometió los delitos con de menor, sigue estando bajo nuestra la Administración de Justicia. Yo sigo haciendo terapia con él. Lo que pasa es que desde hace un tiempo este chico, o sea, asume que uno de sus verdaderos problemas es el entorno social donde está. Él vive en un pueblecito pequeño de una comarca de aquí de Barcelona, y bueno, se ha creado un ambiente como enrarecido. La policía, cada vez que hay alguna cuestión antisocial o antinormativa, van a buscarlo, sea él el responsable o no. Él se ha metido en muchos líos con un grupo de iguales conflictivo, antisociales, algunos de ellos también inmersos en centros de salud mental, con abuso a sustancias, o incluso metidos en temas de justicia juvenil. Con lo cual, bueno, al final él asume que el problema es de relación con su madre. Él está, obviamente, ya ha quedado claro, ¿no? Él está por un delito de violencia filoparental, ya está sentenciado, ha estado en un centro cerrado. Cuando habla de Can Llupià, es un centro de menores de internamiento privativo de libertad, que lo pone el juez de menores, y cuando sale sigue en libertad vigilada con nosotros, con los profesionales que llevamos las medidas no privativas de libertad. Este chico decide, hará unos 6 meses aproximadamente, conjuntamente con su madre y su padre, decide que lo mejor es cambiar de ambiente, y su madre tiene una casa en Galicia. Marcha a Galicia con la nueva pareja y actual pareja de la madre, que está allí y que tiene un negocio de barcas y tal por el río, y se va allí. Tiene buena relación con esta figura masculina, con la pareja actual de Cristina, y está allí. La madre va yendo porque tiene aquí al hijo pequeño y a su madre, es decir, a la abuela de Biel, con lo cual va yendo y viniendo de Cataluña a Galicia, de Cataluña a Galicia. Y nosotros lo que hemos hecho un poco es, ya en el momento que está en el momento final de la medida judicial, hemos creído oportuno no derivarlo a los recursos de allí de Galicia, y lo que estamos haciendo, tanto el técnico, como dice él, ¿no? Jordi, como yo, como psicólogo, lo que estamos haciendo son entrevistas telefónicas, telemáticas, telefónicas, videollamadas,
para un poco hacer el seguimiento desde la distancia. Está actualmente con un contrato de trabajo, está trabajando, está viviendo con esta persona que os decía, con Juan, y no ha vuelto a venir por aquí, por Cataluña. El otro día hablé con él y me decía que por ahora no quiere venir aquí, ni en vacaciones siquiera, que quiere aislarse de todo el tema y de todo lo que le suponía el ambiente de aquí del pueblo donde había estado, que sigue consumiendo marihuana, él lo acepta abiertamente, que sigue consumiendo marihuana, él es consciente del daño y del perjuicio que le supone, y más teniendo el trastorno que tiene, pero bueno, eso es un hándicap que os decía, que luego a la hora de las preguntas podemos debatir y podemos de alguna manera comentar, porque realmente las expectativas de trabajo y los objetivos pues a veces hay que rebajarlos, ¿no? En cuanto a que, lógicamente, pues sigue consumiendo e incluso hay sospechas de que tiene alguna plantación, que hay alguna especie de trapicheo y tal, que es cuando un poco a veces este tipo de chicos, pues a veces puede haber algún problema de estas características relacionados no solo con el consumo, sino con otras actividades legales relacionadas con las sustancias estupefacientes, ¿vale? Esto sería, dijéramos, esto sería el croquis del chico, dicho por él, mejor que yo si os hubiera mandado 3 páginas del chico. Yo creo que lo mejor ha sido que lo escucharais a él, que escucharais a la madre, y ahora un poco, no sé, se me ha ido lo que estaba compartiendo, intentaré volver a compartirlo, y entonces iremos desgranando un poco para que veáis un poco dónde llevo a cabo la intervención. Así, rápidamente, antes de hablar de las estrategias de intervención, yo os sitúo básicamente dónde llevo a cabo la intervención. Bueno, pues que veáis un poco qué es a nivel judicial. Yo hago las entrevistas en un entorno judicial, en una sede judicial, en los juzgados. Es donde yo veía a Biel, en el juzgado de la capital de comarca, que es donde están los juzgados donde veía a Biel. Entonces, son chicos que están bajo la ley de la responsabilidad penal 5-2000, ¿de acuerdo? Él sería uno de ellos. A nivel psicológico, que hay que tener en cuenta, bueno, aportaciones de la literatura científica en cuanto a las causas de la patología dual. Hemos tenido un cambio poblacional y heterogeneidad de la edad objeto de intervención, esto hay que tenerlo en cuenta. Estamos trabajando con chicos de 14 años y con chicos como Biel, que ya son mayores de edad. Tenemos que adaptar las estrategias de intervención a la edad, tanto cronológica como de madurez de los chicos. Aparecen nuevos perfiles criminológicos, en este caso la violencia filoparental, violencia de género entre adolescentes, contra la libertad sexual, que últimamente está habiendo un incremento importante, acoso escolar, delitos relacionados con las nuevas tecnologías, y Biel, como veis, estaría en uno de estos, ¿no? A nivel psicológico también hay que tener en cuenta que han aparecido diferentes modelos de intervención. Si bien antes la corriente cognitivo-conductual sigue siendo, pero era la que más, de alguna manera, aportaba a datos y aportar investigaciones, hemos de sumar y complementar con otro tipo de, bueno, pues de corrientes que últimamente están cogiendo fuerza en el tratamiento de este tipo de problemáticas a nivel sistémico, multisistémico, psicodinámico, intervención breve estratégica, el triple riesgo delictivo, el modelo de intervención diferenciada de adolescentes de los compañeros de Chile. Y bueno, están apareciendo diferentes técnicas y estrategias de intervención que lo que nos hacen es enriquecer un poco lo que es la intervención, ¿no? Y luego también quería señalar el tema esto de los diferentes conceptos que van apareciendo, como madurez psicológica, inteligencia emocional, responsividad, resiliencia, desistimiento, valoración y gestión del riesgo, factores de protección y riesgo, que quizá antes no eran tan habituales en los conceptos psicológicos y que cada vez los tenemos más por la mano, ¿no? Y que nos están ayudando a hacer intervenciones cada vez como más eficaces y efectivas. A nivel del entorno donde llevo a cabo la intervención, contar con mis compañeros y compañeras técnicos de medio abierto, que son los que centralizan todas las intervenciones. El psicólogo de medio abierto es una figura que se crea en Justicia Juvenil de Cataluña en el 2005, que es donde estoy yo. Yo estaba antes en centros privativos de libertad, llevo 32 años trabajando para el Departamento de Justicia, de los cuales ya llevo desde el 2005, es decir, hace ya casi 20 años que se creó la figura en medio abierto, con las medidas terapéuticas no privativas de libertad. Y luego hay que tener muy en cuenta en el entorno de medio abierto los recursos especializados de la red comunitaria. ¿Por qué digo esto con tanto énfasis? Porque sobre todo en el tema de salud mental y la adicción a sustancias, veremos cómo
Biel, por ejemplo, estaba conectado a un recurso de salud mental de la red comunitaria, un centro de salud mental infanto-juvenil, y de alguna manera, nos planteamos que fuera a un centro que se llama CAS, Centro de Asistencia y Seguimiento de Drogodependencias. Lo que pasa es que él se negó y a nivel de medida judicial, la única que es voluntaria es aceptar un tratamiento en el abordaje de la drogodependencia. Pero por eso señalo los recursos especializados de la red comunitaria. ¿Qué características yo destacaría del psicólogo de medio abierto? Pues que tenemos que ser versátiles, tenemos que adaptarnos a diferentes, muy complejos los casos. De mis 10 compañeras ahora mismo del equipo, que la forma un coordinador, una administrativa en este caso, 10 técnicas o técnicos de medio abierto que son mis compañeros, en el caso, los casos que me derivan son muy complejos y tengo que ser muy versátil en cuanto a que adaptarme a diferentes problemáticas. Está basado en la especificidad, o sea, soy una persona formada para atender estos casos complejos. Tengo que saber adaptar la psicología a los 9 perfiles criminológicos, tengo que saber de evaluación y tratamiento, y de alguna manera yo creo que una característica importante del psicólogo de medio abierto es la coordinación exhaustiva que tiene que tener con los técnicos de medio abierto, que son compañeros míos de la misma dirección general, pero también con los recursos especializados de la red comunitaria, hasta el punto que nosotros estamos como muy presentes en los recursos de la red comunitaria, nos tienen como unas personas que estamos trabajando en casos complicados cuando hay medidas judiciales, y podemos llegar incluso a estrategias compartidas del tipo, pues si está yendo a un centro de salud mental infanto-juvenil, como el caso de Biel, pues Tony, en el caso ahora que tú tienes una medida judicial y que solo podrás estar viniendo con él durante X tiempo, asume tú el tratamiento y luego ya seguiremos nosotros, que no tenemos finalización del tratamiento hasta que cumpla la mayoría de edad. Podemos llegar incluso a este tipo de contactos, y la verdad es que la coordinación con los recursos de la red comunitaria, estoy muy orgulloso de ellos. Están colapsados, están saturados, tienen muchas listas de espera por falta de recursos, pero la verdad es que hacemos un trabajo conjunto importante, el trabajo en red que se llama, ¿no? Los casos que me van a llegar de alguna manera son con medidas no privativas de libertad siempre directamente, o aquellos que salen de centros y vienen a cumplir una libertad vigilada posterior a la medida de internamiento. El tipo de metodología de intervención sería individual y grupal. Para que os hagáis a la idea, a nivel individual, yo siempre hacemos un protocolo para la evaluación del caso. Luego hablaremos de la entrevista motivacional, para mí la gran protagonista de este tipo de problemas, de estrategia para abordar este tipo de problemáticas. Detección de necesidades y factores de riesgo y de protección, la planificación de estrategias de afrontamiento. Un abordaje cognitivo, emocional y motor, conductual. Es una cosa que yo siempre digo cuando me dicen, pero tú eres de la corriente cognitivo-conductual. Digo, no, yo soy ecléctico, pero sí que he de decir que lo que me demuestra la literatura científica es que con este tipo de chicos lo cognitivo-conductual emocional, sin perder de vista la parte emocional, es lo que más funciona, y las evidencias empíricas así lo demuestran, y los metaanálisis, ¿no? Luego se lleva a cabo un aprendizaje de técnicas instrumentales para acabar con la prevención de recaídas. La intervención grupal, aquí sí que os he querido señalar las que más nos interesaban para el caso concreto, es la aplicación del programa grupal COBI, que es el abordaje de las conductas violentas muy significativas en el trastorno de conducta, y lo sabéis los que os dedicáis a este tipo de chicos y chicas. Y luego también os he señalado en negrita la aplicación de programas dirigidos al abordaje de las drogodependencias desde una orientación del consumo responsable y reducción de daños. Esto ya hace mucho tiempo, cuando yo estaba en el centro de privación de libertad, ya se nos decía que había que abordar el tema de las drogodependencias, pero ¿bajo qué criterio? Hay muchos criterios y hay de alguna manera, muchas teorías, ¿no? Y nosotros abanderamos, y de hecho se avaló por la Dirección General y luego y por supuesto desde Salud, el tema de que teníamos que trabajar desde la orientación del consumo responsable y reducción de daños, porque todos coincidiremos en que plantearnos con un objetivo, con un adolescente que está consumiendo la tolerancia cero, está bien, está muy bien, y yo creo que es a lo que tendríamos que tender en todos los casos, pero a veces hay que ir por partes, porque difícilmente van a dejar de la noche a la mañana el tema del consumo, ¿no? Y aparte, la entrevista motivacional pierde bastante de su énfasis
cuando realmente no utilizas estrategias motivacionales. Luego, aplicación de programas grupales con padres y madres. Es muy importante el trabajo que se hace con las familias de este tipo de chicos. Nosotros contamos en Cataluña con un programa concreto para padres y madres que no es específico de este tipo de trastorno ni de este tipo de problemática de adicción, pero sí que nos funciona muy bien porque son 8 sesiones de 2 horas y media cada una, que estamos con padres y madres sin chicos, donde podemos abordar cualquier tipo de problemática, desde la resolución de conflictos, desde el tema del abuso a sustancias, bueno, de diferentes problemáticas que de alguna manera se pueden trabajar a lo largo de estas sesiones. Y luego lo que sí que está contrastado es que hay mayor eficacia evaluada cuando se complementan los dos tipos de intervención, la individual y la grupal. Los trastornos de salud mental más frecuentes que atiendo, para que un poco os hagáis a la idea y por qué hablo de Biel y por qué he puesto este caso como ejemplo, son los trastornos de conducta, el antiguo trastorno disocial, desde el DSM-5 ya es trastorno de conducta, el TDA, trastorno negativista desafiante, y luego se ha puesto en negrita el trastorno por abuso de sustancias y o patología dual. Trastornos del estado de ánimo, del espectro autista, trastornos antisocial de la personalidad o límite de la personalidad cuando son mayores de 18 años, y tenemos que tener en cuenta aquí varias cosas. Primero, que el trastorno de conducta es el más habitual, que el trastorno por abuso de sustancias es muy habitual y tenemos que trabajar el tema de la patología dual cuando se da el tema de salud mental y el tema de las adicciones. Y luego, el último punto que quería deciros, que es la coexistencia de varios diagnósticos, la comorbilidad que se llama a nivel psicológico. ¿Qué cuestiones tenemos que tener en cuenta? Ideas claves cuando trabajamos con este tipo de chicos. Hacemos un trabajo del proceso de responsabilización. Yo aquí diferenciaría entre lo que es la diferencia significativa entre, eh, entre lo que es la responsabilidad objetiva y subjetiva. La responsabilidad objetiva sería hacerme responsable de lo que hago, pero justificándolo o poniendo excusas. En cambio, la responsabilidad subjetiva ya tiene en cuenta lo que es el sufrimiento de la otra persona. Me responsabiliza y soy consciente del daño hecho, ¿no? Las fases del proceso por el que pasa cualquier chico que tiene esta serie de problemas, pues pasa por una parte de negación, minimiza, justifica, responsabilidad objetiva, subjetiva y afrontamiento cuando ya lleva un tiempo de terapia. El abordaje de la conducta delictiva o de la conducta problema, en este caso, aunque no sea delictiva, atendiendo a las áreas cognitiva, emocional o afectiva y motora conductual, aprendizaje de técnicas instrumentales de cada nivel, a nivel de reestructuración cognitiva, control emocional, asertividad, y luego habría, porque a veces se ha criticado este tipo de intervenciones en que lo que estamos dando es habilidades para que sean mejores delincuentes, ¿no? O mejores, o no trabajamos la parte más, dijéramos, más interna, ¿no? Y yo ahí siempre digo, esperar, porque no se ha acabado lo que es el tema de las cuestiones que se van a tratar, porque luego hay dos áreas que para mí son totalmente indispensables e innegociables de trabajar, que es la empatía. Aquí diferenciaría entre la capacidad empática cognitiva y la empática emocional, es decir, es diferente la capacidad que Biel tiene de ponerse en lugar de lo que piensa su madre. Yo me puedo poner en lugar de lo que piensa Cristina cuando soy Biel, pero lo dificultoso del trabajo terapéutico y educativo es que sean capaces de ponerse en la capacidad empática a nivel emocional, de ponerse en lugar de lo que siente la madre. A ver, aquí tenemos una cosa importante, que es que de alguna manera estamos ante un reto importantísimo, porque trabajar la empatía difícilmente y la impulsividad, cuestiones como muy internas, muy de la personalidad, vamos a poder conseguir verdaderos cambios, difícilmente va a poder ser, pero sí que tenemos que tener en cuenta y darle muchos ánimos el tema de que, de alguna manera, si conseguimos trabajar en esa dirección, va a ser efectivo, porque la reincidencia y el hecho de la disminución de estas conductas agresivas baja de manera en picada, ¿vale? Y luego el otro aspecto transversal que quería hablar es el tema de los valores, desarrollo de valores prosociales mediante la técnica del dilema moral. Y por último, la prevención de recaídas. La prevención de recaídas, como estamos aquí ante un tema de abuso de sustancias, no me gustaría que se quedara solo la idea de que la prevención de recaídas es desde el punto de vista de los que trabajan
con el tema de las adicciones. O sea, la prevención de recaídas, cuando la pongo aquí como último punto, es para cualquier tipo de conducta problema. Si bien ha sido siempre un modelo que se ha tenido en cuenta en el abordaje de las drogodependencias, yo lo utilizo como para trabajar cualquier tipo de conducta problema. Y aquí lo que estamos haciendo con la prevención de recaídas es enseñarles lo que le llamamos su programa individual de autocontrol, es decir, qué factores de riesgo, situaciones de riesgo y factores de protección pueden presentarse a lo largo de tu vida parecidos o semejantes a los que te han hecho hacer ese tipo de conductas, y después de las estrategias de afrontamiento de alguna manera tenidas en cuenta en la terapia, vas a ser tú capaz de afrontar de manera diferente la resolución del conflicto. Y aquí pongo en negrita la implicación, la importancia de implicar a la familia en el tratamiento. No me entretendré mucho en el trastorno de conducta porque simplemente lo quiero mencionar más que nada para que tengamos todos de qué estamos hablando. Biel, ¿qué tiene? Pues se define como un patrón de comportamiento persistente y repetitivo en el que se violan los derechos de los otros o importantes normas sociales adecuadas a la edad del sujeto. Tenemos aquí un claro ejemplo en Biel, ¿no? Cómo agrede a su madre y transgrede cualquier tipo de norma social. Los comportamientos se dividen en 4 grupos: agresivo, no agresivo, fraudes o robo, violaciones graves de las normas. Prácticamente Biel cuenta con todos ellos. 3 o más comportamientos deben haber aparecido durante los últimos 12 meses y por lo menos un comportamiento en los últimos 6 meses. Biel tiene todos, o sea, 3 o más en los últimos años y 1 en los últimos 6 meses. Se puede diagnosticar con menos de 18 años, o lógicamente, porque es un trastorno de conducta, y si no hay criterios claros a partir de 18 años de que es un antisocial de la personalidad, puede seguir hablándose de trastorno de conducta. Suele presentarse en diferentes contextos, así como Biel lo presenta básicamente en el tema del hogar. Fijaros lo que dice la madre, que ya aparecen algunos otro tipo de conductas que nos harían pensar que en la escuela, en la comunidad, está haciendo algún tema de humillación, de vejación, de pelea. Luego a nosotros nos consta que ha habido más delitos de lesiones, de peleas, de hurtos, de robos, con lo cual estaríamos delante del típico trastorno de conducta que extiende las conductas problemáticas más allá de un solo contexto, ¿no? El inicio infantil antes de los 10 años suelen ser varones, violencia física, sería un poco el de Biel, o el inicio adolescente a partir de los 10 años. Y luego aquí os lo he puesto porque si bien el otro es del DSM-5, aquí es del CIE, sabéis que es la otra clasificación, y aquí la clasificación la hacen en función del trastorno de conducta limitado al contexto familiar, el de conducta en niños no socializados y en niños socializados. Y aquí vemos que Biel lo tendríamos, por un lado, en cuanto al DSM-5, en un trastorno de pronóstico grave porque y se inicia a edad temprana y extiende las conductas en más de un contexto, pero aquí fijaros cómo el trastorno de conducta está limitado al contexto familiar, ¿no? Y tenemos lo denominado violencia filoparental. Escasa empatía, los síntomas asociados, poca preocupación por los sentimientos y bienestar de los demás, insensibles, carecen de sentimientos de culpa, remordimiento. Eso no significa que no sufran, ojo, cuidado con eso a la hora de trabajarlo. Escasa tolerancia a la frustración, irritabilidad, arrebatos emocionales, imprudencia, inicio temprano de la actividad sexual, beber, fumar, conductas de riesgo, ideación suicida superior a lo esperable, nivel intelectual más bajo. Aquí esto es discutible porque en algunas investigaciones nos dicen que no es tan así. En el trastorno de conducta no tendría por qué estar relacionado con nivel intelectual más bajo. Y el trastorno de conducta se puede asociar con otros diagnósticos. Y aquí lo que os he hecho, bueno, el 1 o el 10% de la población sería el porcentaje. En las últimas décadas se ha incrementado, más elevado en núcleos urbanos que en zonas rurales, en varones mayor tasa que en mujeres. El inicio puede producirse a los 5 o 6 años, es difícil que empiece después de los 16, ya estaríamos hablando de un trastorno de la personalidad. El inicio precoz tiene un peor pronóstico y provoca un deterioro significativo en la actividad social, académica o laboral. Fijaos que aquí habla de consumo de tóxicos, con lo cual nos relacionaría lo que es la sesión clínica, ¿no? Un poco el trastorno de conducta y la adicción a tóxicos, en este caso a la marihuana. Y aquí lo que os he puesto es para que tengáis en cuenta esto. Se me ha olvidado deciros al principio 2 cuestiones logísticas. Una es que el material que yo utilice aquí, tanto este Power
como luego hay 2 materiales que le he pasado a la organización a nivel de conceptos básicos de las diferentes drogas y la clasificación de las drogas. Se lo he pasado a los responsables para que quien quiera se lo pida y os lo mande. Y aquí lo que os he hecho ha sido un poco el tema del trastorno de conducta con en qué se diferencia o cuál es el diagnóstico diferencial donde nos podemos un poco tener dudas. Con el TDAH, sobre todo, porque el comportamiento, aunque es perturbador, no viola las normas sociales. Con un episodio maníaco está mucho más, se da la irritabilidad, problemas de conducta, pero está en un curso episódico y las características sintomáticas del episodio. Comportamiento antisocial. Bueno, es un poco para que veáis en qué, con cuáles nos podemos tener dudas. El negativista desafiante también es, a veces tenemos ahí una línea muy fina, que estamos delante de un trastorno de conducta, el negativista desafiante. Bueno, yo siempre digo que el trastorno de conducta a veces se utiliza como cajón desastre y yo creo que para mí, después de la experiencia que llevo en trabajar con chicos difíciles de estas características, es de los trastornos más complicados de trabajar en la adolescencia, ¿vale? Instrumentos que podéis utilizar y luego ya entraríamos en las estrategias de intervención, que era la siguiente parte que yo quería exponer con vosotros con un poco de calma. A nivel de estrategias de intervención, tal como se ha hablado al principio, yo os quiero hablar primero de todo de la entrevista motivacional, que yo creo que bajo mi humilde punto de vista es un verdadero puntal que yo ya llevaba utilizando hace mucho tiempo, pero que realmente cuando lo descubrí, me formé y se me estructuró y se me puso nombre, realmente vi que era un acierto. Y la entrevista motivacional, yo más que seguir y explicarosla de manera teórica, yo os voy a hablar un poco desde la vivencia personal de cómo yo de alguna manera la utilizo y por qué creo que puede ser útil en este tipo de casos tan complicados y tan complejos de trabajar, ¿no? La entrevista motivacional, si alguien quiere saber de dónde nace, muy, muy brevemente, nace para el abordaje de las drogodependencias y concretamente para el abordaje del abuso del alcohol, y los autores son Miller y Rolnick. Hay un libro, hay varios libros, pero el último es la entrevista motivacional Ayudar a pensar, de la editorial Paidós, y es de Miller y Rolnick, y la verdad es que yo os lo recomiendo porque si queréis estar formados en este tipo de intervenciones es un libro recomendable, muy recomendable, porque va combinando los temas teóricos con los temas prácticos, ¿no? Entonces ellos hacen diferentes definiciones y yo me voy a quedar con esto, ¿no? Para mí ya la entrevista motivacional no sería una herramienta, sino que sería un estilo de comunicación. O sea, yo ya no concibo mi intervención terapéutica si no es a través de la entrevista motivacional, porque para mí se ha convertido en un estilo, os la leo tal cual, de comunicación colaborativo orientado a objetivos y que presta especial atención al lenguaje del cambio. Está diseñada para reforzar la motivación personal y el compromiso con un objetivo concreto, suscitando y explorando los motivos que tiene la propia persona para cambiar en una esfera de aceptación y de compasión. Compasión entendido desde el punto de vista de la aceptación del otro, no desde el sentido más religioso. Tiene 4 procesos que yo creo que os lo diré muy rápidamente. El vincular, para mí no hay posible intervención con este tipo de chicos, ni con ninguno, creo yo, si no se vincula. Para mí es el fundamento de cualquier relación terapéutica y se tiene que dedicar todo el tiempo necesario a vincular. Luego está el enfocar, que es la dirección estratégica, es lo que diferencia de una entrevista entre amigos, por ejemplo. ¿Para qué voy a venir al psicólogo si yendo y contándosela a un amigo ya tengo bastante? Bueno, pues enfocar es la dirección estratégica, los objetivos que me planteo con él en la entrevista. Evocar para mí es prepararlo para el cambio, para mí es la parte más difícil del trabajo, porque se ha de estar muy formado, porque evocar es a partir de las potencialidades y capacidades que tiene el propio sujeto, que sea capaz de, con nuestra ayuda, averiguarlas y a partir de ahí que sea su propio motor del cambio, ¿no? Eso es muy difícil, pero muy gratificante cuando se consigue, porque los cambios que se consiguen desde esta óptica son mucho más seguidos en el tiempo y mucho más potentes, porque parten de ellos, no parten de un profesional que se lo está diciendo, sino parten de su propia reflexión, ¿no? Y luego la última sería la planificación o el puente hacia el cambio. O sea, planifico la intervención en función de los recursos que tengo, dónde voy a intervenir,
cuanto yo también hay una cosa que no me da tiempo en esta sesión clínica, pero que yo hago mucho hincapié en los cursos de formación que me piden, que es no solamente tenemos que saber mucho de trastornos y de cuestiones técnicas, no tenemos que saber mucho de adolescentes, también tenemos que saber mucho de nosotros mismos, de saber cuáles son nuestras habilidades como terapeuta, cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos flojos, para poder un poco formarnos y cada vez ser más profesionales, más formados y poder trabajar con mayor eficacia e efectividad. El tipo de estrategias que va a tener en cuenta la entrevista motivacional es formular preguntas abiertas, afirmar, escuchar reflexivamente, resumir, proporcionar información y consejo con permiso de la otra persona. Bueno, aquí lo que os he intentado es que veáis las diferencias que hay entre el modelo informativo más al uso, más tradicional, que da consejos, que intenta persuadir, que repite consejos, que es rápido, con el motivacional, ¿no? El motivacional que estimula para pasar a la acción, favorece el posicionamiento ayudando a la reflexión, resume los puntos de vista, actúa colaborando para ayudar a decidir por el cambio y esta aplicación progresiva. Luego aquí, a todos los que trabajáis en drogas os sonará, pero es el tema de cuando aparece más o menos en el tiempo, aparece la entrevista motivacional y aparece el modelo transteórico de los diferentes estadios del cambio de Prohaska y Di Clemente, que lo que hacen es dar una explicación teórica y lo que ellos comentan, los autores, es las diferentes fases o estadios por los que pasa cualquier sujeto. Ellos lo hablan en el tema de las drogas en un principio, pero luego pasa como con la entrevista motivacional. Este modelo de los estadios del cambio bueno, es súper útil trabajarlo para cualquier tipo de conducta problema, ¿no? Entonces ya sabéis que hay diferentes fases: la precontemplativa, la contemplativa, determinación, cambios activos, mantenimiento o la recaída, que aquí sí que quiero lanzar un mensaje importante. Los que nos dedicamos a este tipo de casos tan complicados tenemos que tener en cuenta que nos gustaría que no hubiera ninguna recaída, pero somos conscientes todos y somos realistas que la hay. Entonces tenemos que ver la recaída como parte del proceso terapéutico. No nos puede hacer desfallecer ni al chico o chica ni a nosotros como profesionales, porque lo que tenemos que ver es que la recaída forma parte del proceso, nos guste o no nos guste, ¿vale? Tanto en el tema de las adicciones como en el tema de las conductas agresivas cuando estamos hablando del trastorno de conducta. No me detendré más aquí. Algunas formas de resistencia que tienen los chicos, ¿no? Pues retar, menospreciar, ser hostiles, hablar por encima, cortar el discurso, culpabilizar, diferir, excusarse, minimizar, ignorar. ¿Cuántas veces nos encontramos con chicos que no quieren hablar? Las entrevistas se llenan de silencio. Yo siempre digo que tenemos que ser unos expertos en saber gestionar el silencio. El silencio es un derecho que tiene el paciente, con lo cual, si quiere estar callado, tiene todo el derecho del mundo a estarlo. Otra cosa es que nos resulte incómodo, ¿no? A los profesionales, y que tengamos que aprender a gestionarlo, ¿no? Y cosas que yo creo que ningún profesional ha de hacer, ¿no? Mi experiencia me ha demostrado a lo largo del tiempo que es mentir. Yo creo que no se le ha de mentir a ningún paciente. Otra cosa es que consideremos decirle la verdad en un momento determinado. Evitar la ansiedad de gustar. Esto lo he puesto porque a lo largo de mi carrera he visto profesionales que están muy pendientes del hecho de que el chico se sienta cómodo, que es uno de los objetivos de la entrevista motivacional, pero hay que tener cuidado. Una cosa es que es un objetivo y otra cosa que se convierta en el objetivo en sí mismo. O sea, que se sienta cómodo está muy bien, pero que el objetivo de la entrevista no es ese, es que reduzca su consumo, que no agreda a su madre. O sea, no tenemos que confundir la ansiedad de gustar y que el chico se sienta a gusto en nuestro espacio terapéutico con el hecho de proponernos los objetivos que queremos llevar a cabo en el tratamiento. Luego, ser rígidos no es buena opción, ¿no? Tenemos que ser flexibles y adaptar las intervenciones a cada caso es diferente. Y el hecho de no controlar las emociones, no ponernos al nivel, a su altura, porque en teoría los profesionales lo que estamos haciendo de modelaje somos nosotros, ¿no? Y aquí os he puesto 10 estrategias o 10 habilidades, perdón, más que estrategias, 10 habilidades propias de la entrevista motivacional que os pueden venir bien para cualquier caso, Biel o compañía. Es el hecho de escuchar activamente, empatizar, resumir, hacer preguntas, ser positivo y recompensante, enviar mensajes yo, es decir, decirle a la otra persona cómo su conducta me está afectando a mí emocionalmente,
acuerdo parcial y disco rayado. Esta es muy, 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 muy importante. Yo la utilizo mucho con los adolescentes. Es una manera motivacional de decirle que estás de alguna manera de acuerdo parcialmente con él, pero luego mandar el discurso o el eslogan de lo que queremos transmitir, dar información útil y ayudar a pensar. Elegir el lugar y el momento adecuado siempre que se pueda. Soy consciente de que no siempre se podrá, porque depende qué entornos tienes que intervenir en el momento que está el problema, pero cuando se puede, pues elegir el momento y el lugar adecuado. Hay adolescentes donde no les gusta que se le elogie en público, no les gusta, no funcionan de la misma manera individualmente que grupalmente, y el ayudar a pensar lo he puesto porque es un tema que a mí me siguen valorando. Yo cuando acabo la intervención terapéutica les pido que por favor valoren, hagan comentarios o que digan un poco cómo se han sentido, porque un poco también de alguna manera les haces partícipe y les pides su opinión, ¿no? Y de alguna manera ellos ven, y el ayudar a pensar es una de las grandes cosas que siempre todos me acaban reconociendo, que la terapia les ha ayudado a pensar antes de actuar, y eso, pues bueno, es gratificante que te lo digan, ¿no? Eh, Luego quería comentaros esto a nivel de estrategia de intervención individual con Biel. Yo he tenido lo que me ha regido y lo que me ha dado de alguna manera la guía a lo largo de toda la intervención, que si os dais cuenta ha sido varios años seguidos de intervención, entre cuando estaba antes del centro, sale del centro de internamiento, sigue en libertad vigilada con tratamiento ambulatorio. La entrevista motivacional es la que me ha hecho ir trabajando con él diferentes objetivos, el tema de la conducta agresiva, él decía diferentes estrategias que me ha ayudado el Tony, bueno, de alguna manera os aseguro que no hemos hecho marketing, pero bueno, él está agradecido tanto a mí como a la persona que ha hecho el seguimiento de la medida judicial, porque de alguna manera se ha sentido escuchado, nos ha sentido juzgado y hemos podido hacer grandes avances, ¿no? Hasta el punto de que ahora, bueno, teniendo en cuenta que está consumiendo marihuana y que sería un problema porque le afecta, y bueno, está asumiendo que eso es una manera de relajarse, el resto de conductas agresivas, violentas, delictivas han desaparecido por un cambio de entorno y bueno, por también una madurez psicológica y cronológica, y por bueno, todas las estrategias de intervención que se hayan puesto al servicio del chico. Y luego a nivel de programas de intervención, simplemente os quería comentar muy brevemente, antes de dar el paso al turno de preguntas y las reflexiones finales y tal, que siempre se queda corta la sesión. Yo quería comentaros un poco el tema para que veáis este programa informativo motivacional de drogodependencias. Lo creamos un compañero y yo cuando estábamos en el centro de menores, y lo que queríamos era un poco atender e intervenir de forma especializada la problemática de drogodependencias en los pacientes, ¿no? Nos planteamos como objetivos específicos detectar los casos susceptibles de intervención, incrementar la motivación de los pacientes drogodependientes a hacer su tratamiento, ajustar las estrategias de intervención al perfil de cada paciente, ofrecer recursos para el tratamiento fuera, en aquel momento cuando estábamos en el centro de internamiento, dar asesoramiento y soporte a los procesos de inserción comunitaria. Dependiendo de las características del paciente, se diseñaba un plan de trabajo en drogodependencias en el cual se recogía la metodología de intervención, etcétera, etcétera. Esta podía ser individual, a través de intervenciones o sesiones terapéuticas, o podía ser grupal, que aquí fue cuando creamos el programa informativo motivacional, ¿no? Que era un poco basado en el consumo responsable, el programa de reducción de daños, no contra la sustancia, sino contra la consecuencia negativa de la sustancia. El no, que es la posición de abstinencia, crea resistencias y posicionamientos más fuertes, a pesar de que tiene que ser el objetivo de cualquier persona que estemos que trabajemos con este tipo de chicos, aumentar el sentido crítico del paciente. Y bueno, simplemente os quería señalar, como está vinculada la sesión clínica al tema de las drogodependencias, quería hacer énfasis en el tema de cómo trabajar todo el tema de la drogodependencia, ¿no? Un poco. ¿Y qué contenidos tenía? Pues aspectos relativos a la salud mental y física, los estados del cambio, las técnicas y estrategias motivacionales, estrategias y motivación para el consumo, para el control del consumo, para la prevención de recaídas, alternativas al estilo de vida. Eso es muy importante porque a veces nos centramos mucho en el tema de ellos están en una ambivalencia contigua, ¿no? Una de las cosas que trabaja
la entrevista motivacional es trabajar en la ambivalencia en la que tienen estos chicos, igual que las tenemos los seres humanos prosociales y adultos, ¿no? Pues estoy obeso, pero al mismo tiempo tengo que perder peso, pero al mismo tiempo si paso por una pastelería me como un pastel. Tengo que dejar de fumar, pero fumo, ¿no? Tendría que hacer deporte, pero no lo hago. Pues ellos también están en la ambivalencia. Entonces, a veces nos encargamos mucho de trabajar los aspectos que ellos ya saben negativos del consumo, por ejemplo, y no nos detenemos tanto en los aspectos positivos, es decir, las alternativas a ese estilo de vida, ¿no? Entonces, darles habilidades para afrontar las conductas de consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, ya por último, antes de las reflexiones, para trabajar todo el tema, no de la patología dual, no del tema de la drogodependencia, sino más el tema de la violencia, pues os quería comentar 4 cuestiones de un programa que tenemos que se llama Conducta Violencia, que os lo he dicho en la primera diapositiva, de las primeras, que bueno, tiene como objetivo general mejorar la competencia social de los pacientes con conductas violentas que son propias del trastorno de conducta y un poco trabaja la impulsividad, déficit en el pensamiento lateral, baja tolerancia a la frustración, pensamientos deformados o distorsiones cognitivas, déficit en las relaciones interpersonales, locus de control externo, pero de una manera tremenda, déficit en empatía, egocentrismo, inestabilidad emocional, resistencia al cambio y déficit en estrategias de afrontamiento. Trabaja por módulos, el autocontrol emocional, resolución de problemas, habilidades sociales, reestructuración cognitiva, empatía, desarrollo en valores y prevención de recaídas. Y bueno, un poco el paradigma se basa un poco en el análisis funcional de la conducta, intervenir sobre los 3 niveles de conducta, el motor, el cognitivo y el emocional, intervenir sobre la conducta violenta y luego trabajar el tema de los dilemas morales y de los valores, la empatía y la prevención de recaídas. Esto en bonito es el modelo de intervención general para el abordaje de la conducta violenta, que yo de alguna manera lo bauticé así y lo he puesto por escrito en un par de artículos que he escrito, ¿no? Un poco que es el que intenta sintetizar los mínimos que yo creo que hay que trabajar con este tipo de pacientes, ¿no? Que es el tema del, bueno, el trabajar los antecedentes previos a las conductas, las consecuencias, los 3 niveles de respuesta, el emocional, cognitivo y motor, pero dándoles estrategias de afrontamiento, no solamente enseñarles que sean teóricos de los 3 niveles, sino pues trabajando el tema, por ejemplo, de la relajación progresiva de Jackson, les va muy bien a nivel emocional, ¿no? Poder trabajar la relajación, a nivel cognitivo, la reestructuración cognitiva, resolución de problemas, a nivel motor, el programa de asertividad, luego trabajar las técnicas del control de la ira, que para mí es una de las cosas más difíciles de trabajar con este tipo de pacientes, porque ellos no entienden otra alternativa a la conducta agresiva cuando están en lo alto de la curva de la hostilidad, ¿no? Y luego dijéramos, los 3 niveles, dijéramos, más transversales, que serían los valores a través de la técnica del dilema moral, la empatía, con el programa para el desarrollo de la empatía, y el programa individual de autocontrol para la prevención de recaídas. Bueno, esto es lo que os quería comentar de los 2 programas que yo creo que más os tenía que decir que estaban más relacionados con el caso de Bien, ¿no? Y luego que es el programa para padres y madres, que simplemente os he hecho la definición, que es un modelo de intervención psicoeducativa estructurada, orientada a ayudar a los padres y madres que han entrado en el circuito de justicia juvenil para reforzar su función educativa, modificar pautas educativas no funcionales con el objetivo de contribuir a limitar o evitar conductas de riesgo y transgresoras de sus hijos. Y por último, os quiero decir algunas reflexiones y compartirlas con vosotros antes de daros la palabra. Las problemáticas de salud mental y adicciones que presentan los jóvenes no tienen una explicación unicausal, sino multicausal. Es una problemática compleja y necesita de intervenciones holísticas, no sesgadas, individualizadas, realistas y coordinadas. Es necesario trabajar coordinadamente la problemática de salud mental, el trastorno de conducta con la adicción a sustancias, el trastorno por abuso de sustancias, y las intervenciones más eficaces serán las que contemplen la patología dual. El periodo evolutivo donde se encuentran los jóvenes que tratamos dificulta hacer diagnósticos claros y concisos, pero por otro lado nos lo pide la sociedad, con lo cual es un reto para todos los profesionales llegar a este equilibrio. La herramienta básica es la relación interpersonal, con lo cual es muy importante porque nos encontraremos con resistencias del joven. Es muy importante qué hacemos, pero también, sobre todo, cómo lo hacemos.
Importancia de tener en cuenta los 3 agentes que os he comentado antes. El joven muy bien, las estrategias muy bien, pero también el profesional, saber nuestras habilidades y capacidades. Importancia de entender la conducta violenta como la suma de un constructo psicológico general con áreas deficitarias comunes, independientemente del hecho delictivo, ¿vale? Y constructos más específicos que sí serían propios del hecho delictivo. Ello nos permite trabajar a nivel grupal cualquier tipo de conducta problema y a nivel individualizar, complementarla específica del joven y el hecho delictivo, la conducta problema. Bueno, la eficacia han probado que los metaanálisis y tal, que las intervenciones grupales complementadas con las individuales dan más eficacia. Las que han demostrado más eficacia son las de tipo cognitivo-conductual, pero luego cada vez más están saliendo estudios que hablan de las otros tipos de orientaciones, como por ejemplo a nivel sistémico y multisistémico. Importancia y necesidad de coordinación entre los diferentes profesionales e instituciones que intervengan con el joven adolescente. El joven es un todo, no solo una parte, con lo cual es importantísimo ver al mismo en diferentes momentos de un proceso. Las adicciones y los problemas de salud mental infanto-juvenil son un problema social importante, con múltiples causas y abordaje complejo. Esto sería a nivel de conclusiones. Para que las intervenciones sean eficaces, se ha de tener en cuenta la relación entre el joven, profesional y entorno. Es necesario aplicar estrategias individuales y grupales, así como directas relativas a la conducta problema, pero indirectas también. Por ejemplo, en este tipo de las adicciones y de la patología dual, pues indirectas, hacer deporte, programas de competencias y habilidades sociales, cualquier otro tipo de intervención indirecta que no vaya directamente relacionada con la conducta problema. Es necesario intervenir con el joven y con la familia, si es posible con los demás agentes del entorno comunitario, pues perfecto. Es muy importante tener profesionales formados y especializados en función del rol que desempeñen en la problemática de la patología dual, y es muy importante crear circuitos de coordinación y colaboración en diferentes instituciones: justicia, salud mental, servicios sociales, educación, etcétera, etcétera. Bueno, sé que este tipo de sesiones, el problema que tiene es que en 1 hora y 22 minutos que he estado hablando, pues se quiere dar mucha información en poco tiempo, y ahora sería un poco daríamos paso un poco a las preguntas. Más o menos os he querido hacer el croquis que cuando empezábamos a las 7 os quería transmitir, ¿no? Que era a partir del audio donde Biel se definía, donde la madre se definía también y experimentaba el sufrimiento y nos explicaba todo tipo de trastorno y todo tipo de derivaciones que había habido. A partir de esos audios, pues os he explicado un poco las estrategias de intervención y cómo está el caso ahora, ¿no? A nivel de, bueno, se han conseguido la mayoría de objetivos, a pesar de que alguno todavía estaría por trabajar, ¿no? Y sin más, pues os doy la palabra a través de las cuestiones o sea, preguntas y respuestas. Creo que soy yo, tengo que dejar de compartir, disculpad. Tenéis mi mail, este email es mi mail personal, con lo cual estaré encantado de que, si os ha gustado la sesión y queréis profundizar en cualquier tema, no dudéis en poneros en contacto conmigo. Yo soy una persona muy accesible y estaré encantado de compartir con vosotros lo que creáis conveniente. Y ahora pues os doy paso, dejo de compartir y ahora pasaríamos a las preguntas y respuestas, a ver si soy capaz de poder contestar a lo que aquí va apareciendo, ¿vale? ¿Alguna vez se planteó un trastorno oposicionista desafiante durante la infancia? Pues no es claro el diagnóstico que le dieron. Bueno, aquí tenemos que decir que, claro, cuando Biel empieza a tener contacto con los recursos de la red comunitaria, él es muy joven y sobre todo empieza, si os acordáis, Sebas, cuando él empieza a tener conductas antinormativas o disruptivas en el cole, en la escuela. Entonces, nunca hubo un diagnóstico negativista desafiante, y el trastorno y el diagnóstico que se consensuó desde el Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil es el del trastorno de conducta con un pronóstico grave.
Yo, la verdad, no soy muy de poner etiquetas, no soy muy de diagnóstico en ese ámbito, en ese aspecto no soy excesivamente clínico, porque a mí lo que me interesa es trabajar la sintomatología y tengo un tiempo, bueno, tengo un tiempo de inicio y de acabado que me viene planteado por la medida judicial, pero sí que, sí, bueno, acuérdate que cuando he puesto en la pantalla los diagnósticos diferenciales, uno de ellos es el negativista o positivista desafiante. Lo que pasa es que yo creo que aquí el trastorno de conducta es más complejo y es más grave, y yo creo que en Biel sí que se dan las características para poder un poco de alguna manera diagnosticarlo de trastorno de conducta. ¿Cómo se manejaría para el caso de los MENAS? Entiendo que en España se presenta mucho este fenómeno. Bueno, aquí tenemos un problema que con los MENAS, como le llamas tú en la pregunta, Martalu, eh, hacemos lo que podemos, porque primero de todo, trabajar desde la entrevista motivacional con alguien que no tiene ni cubiertas las necesidades básicas es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Lo saben los compañeros que están en centros privativos de libertad, lo sabemos las personas que trabajamos en el entorno, y entonces lo que intentamos es hacerles consciente de la relación que tiene su conducta con, yo he llevado a algunos menas y algunas personas de fuera de España que han querido hacer tratamiento y que realmente también, por, por supuesto, tienen todo el derecho a recibir el tratamiento. Pero sí que es verdad que el tratamiento psicológico, cuando nos llegan por delitos, es más complicado. Es más complicado porque hay que empezar, yo siempre digo en esto, hay que empezar la casa por el tejado, no hay que empezar la casa por el tejado. O sea, difícilmente un chaval que está pendiente de la documentación, pendiente de tener un techo donde poder de alguna manera dormir, donde poder comer, donde tener las mínimas situaciones básicas, empezar a hablar de terapia es como bastante ambicioso, ¿no? Entonces, cuando se tienen cubiertas las expectativas básicas, es cuando puedes empezar a trabajar este tipo de problemáticas que también los tienen, ¿no? A mí me interesa el material, la lista de asistencia ya os la dirán luego al final. Mencionaba que existen 9 perfiles criminales. Este tipo de intervención en este rango de edad es algo base que comienza en centros de salud mental comunitaria. No sé a qué te refieres con los 9 perfiles criminales. No recuerdo haber dicho nada de 9 perfiles criminales, pero bueno, no sé a qué te refieres. Eh, a ver, se me está yendo, ¿vale? Simplemente decir que, obviamente, los centros de salud mental comunitaria es lo que aquí llamamos centros de salud mental infanto-juvenil, es donde se inicia la intervención, y nosotros solo intervenimos cuando realmente ya hay una medida judicial, que es cuando podemos complementar la intervención y trabajamos desde el punto de vista comunitario, ¿eh? O sea, que no se malinterprete. Nosotros lo que hacemos es trabajar dentro de la comunidad, con el resto de recursos, tanto de drogodependencias, como de salud mental, como escolar, como formativo, como de inserción laboral, etcétera, etcétera. Sofía, agradezco la información brindada, gracias. ¿Utiliza alguna terapia en particular para tratamiento de este tipo de trastorno de conducta? Bueno, lo que he explicado, imagino que la pregunta está hecha antes de que lo explique. Por supuesto, la utilizo la terapia cognitivo-conductual emocional, donde de alguna manera trabajamos desde los antecedentes, la conducta y las consecuencias que tienen las conductas realizadas por estos chicos. El refuerzo es lo que realmente instaura nuevas conductas, y el castigo únicamente lo que va a hacer es extinguir las que queremos que se extingan, pero difícilmente va a instaurar de nuevas, con lo cual, bueno, yo creo que ha quedado bastante claro cuál es mi orientación. Buenas tardes, ¿me podría por favor dar un ejemplo de la técnica del dilema moral? Vale, el dilema moral es una técnica que cuando yo la aprendí y la llevo a cabo ahora ya desde hace muchísimos años, es para mí una de las magníficas aportaciones que yo he podido hacer con este tipo de chicos. Y la técnica del dilema moral lo que hace es poner a los chicos, esto a nivel grupal eh, da unos resultados tremendos, porque lo que intenta hacer es que el someter al chico a una situación X, ¿no? Pues por ejemplo, yo qué sé, la eutanasia sería el dilema moral más importante que podríamos tener cualquiera de nosotros, ¿no? Pues ponerle en una situación X donde el chico tiene que elegir qué haría, A o B,
Pero lo más importante del dilema moral es que siempre después de la respuesta tiene que haber un porqué. O sea, tenemos que ver el razonamiento moral que conlleva la respuesta, porque si no podemos caer en que ante respuestas de la misma índole, el mismo sí, por ejemplo, ¿desconectaría usted a un familiar si se lo pidiera porque ya está en la última fase de su vida? Sí, ¿por qué? Pues porque yo haría todo lo que él me diga. Sí, ¿por qué? Pues porque no lo quiero y cuanto antes desaparezca, mejor. Claro, depende del razonamiento moral que hay detrás, podemos estar luego equivocando muy mucho el tema de la terapia, ¿no? No me puedo extender más. Si quieres alguna consulta, yo encantado de comentártelo, pero lo único que os puedo decir es que el dilema moral para mí es una de las técnicas más potentes que existe para trabajar el tema de los valores prosociales con este tipo de chicos. Muy buenas tardes, con su experiencia, ¿qué tan recomendable es utilizar contrato conductual? Vale, para mí el tema de los contratos conductuales es un tema muy importante que se puede llevar a cabo. Yo sé que en muchos chicos como muy primarios, dijéramos, funciona perfectamente el tema de firmar contratos conductuales y que esté la familia presente, sobre todo en el tema de los patrones de consumo, en el tema de según qué actividades. Yo lo utilizo a veces en terapia y realmente en algunos casos ha funcionado porque lo puedes ir revisando, lo puedes ir trabajando y de alguna manera yo estaría contigo, Cristian Camilo, que yo creo que es recomendable, siempre y cuando no se abuse de él, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que los chicos son adolescentes, los chicos están hartos de que se les mande y si nos ven dentro de la terapia también personas que están continuamente revisando lo que hacen y lo que dejan de hacer, podemos un poco decaer en el tema de la entrevista motivacional. Pero yo sí que lo recomiendo perfectamente y yo creo que, bueno, pues los comportamientos de violencia en tasas bajas, aumentar comportamientos sociales y de autocuidado, yo creo que está bien utilizarlo. Mi pregunta sería, ¿cómo la demanda por parte de la madre afectó la relación con su hijo y cómo se abordó en la intervención? Vale, con Cristina ha habido una cosa que no me ha dado tiempo a hacer en la sesión. Lo que hicimos fue una intervención a dos partes. Primero, ella denunció al policía y a partir de ahí hubo una sentencia judicial, con lo cual luego lo que se hizo fue trabajar a dos niveles. Primero, obviamente, nos centramos en el trabajo con Biel, que era el que tenía que ser atendido y es el encargo que se nos hace desde la sociedad, pero con Cristina lo que hicimos fue haciendo encuentros puntuales para ver cómo estaba yendo las cosas en casa y poder corroborar que lo que estábamos trabajando con el chico estaba realmente siendo verdad y sobre todo para reforzarla y empoderarla. Y una de las cosas que no me ha dado tiempo a hablar es que se le propuso a Cristina participar en el programa que os he dicho por encima, que es el programa para padres y madres cuyo único nexo de unión es que hayan pasado por el circuito de justicia juvenil independientemente del delito que tengan. Ese programa lo llevo yo, se llama Limits, lo podéis mirar en internet, puedo hablar de él perfectamente porque aunque sea propiedad del Departamento de Justicia es público, con lo cual se llama Limits, Límites en castellano, y lo llevo yo a cabo en el equipo donde yo llevo a cabo mi intervención, lo llevo yo a cabo y es una de las grandes experiencias profesionales que me han pasado en mi vida, ¿no? Más de 30 años que llevo con este tipo de intervenciones. ¿Por qué? Pues porque trabajar con los padres y madres es muy duro, pero es muy agradecido. ¿De acuerdo? Si el caso que la madre tiene consumo de sustancias psicoactivas y el hijo es que ve todos esos comportamientos, ¿cuál sería el plan de intervención? No sé si me he explicado mal. La madre no consume nada. Igual ha habido un error de interpretación o yo me he explicado mal, ¿eh? La Cristina no consume absolutamente nada, ni el padre tampoco. Es el hijo el que consume todo. Lo que el hijo sí que presenció fue algún comportamiento agresivo bueno, o se enteró de la infidelidad del padre hacia la madre, que es lo que habla a Cristina, ¿no? Un poco que le lleva a la separación, pero de sustancias psicoactivas Cristina no consume nada. La pregunta le hice al principio, antes de que hicieras el diagnóstico diferencial, Sebas, nada, no pasa nada, perfecto, no pasa nada. La entrevista motivacional, ¿dónde la puedo profundizar? Ya sean protocolos o artículos. Yo te recomiendo, Johan Esteban, el libro.
El libro, si lo buscáis por internet, es Entrevista motivacional, ayudar a pensar. Es una verdadera pasada. Es de Miller con 2 L's y Rolnick con 2 L's, Nick. Son los autores y es un libro teórico, pero mezcla la teoría con la práctica. Y yo os recomiendo que en cualquier sitio que veáis cualquier formación relacionada con la entrevista motivacional, yo de hecho en ISEP, cuando hablo del trastorno de conducta, tal como decía Mariví, yo soy profesor del máster de psicología infanto-juvenil. Cuando yo hablo del trastorno de conducta, prácticamente una sesión entera se la dedico a las estrategias de intervención, que es lo que, como os habréis dado cuenta a lo largo de la sesión clínica, es lo que yo más, de alguna manera, más experiencia tengo, porque es el día a día, el trabajo de día a día, con lo cual la entrevista motivacional yo os la recomiendo a cualquier persona que trabaje, no solamente con personas con adicción, sino con cualquier tipo de conducta. ¿Cuál es la causa por la cual aparece un trastorno disocial? Las causas son múltiples, Rosaura, son múltiples. Puede haber ahí, depende con quién hables, un trastorno disocial ya no se llama así, se llama ya trastorno de conducta con el DSM-5 revisado, pero las causas son múltiples. Son desde componentes genéticos, componentes del entorno, componentes de la personalidad. Lo que se sabe mucho es sobre todo de la sintomatología y del abordaje, ¿no? Pero las causas, como cualquier otro tipo de trastorno de conducta, son difíciles y sobre todo son multicausales, ¿vale? ¿Cómo se maneja esa situación problemática con el consumo y venta de sustancias psicoactivas en adolescentes, puesto que de venta de ello muchas veces sustenta sus necesidades? Muy bien, Laura, un buen comentario. Es muy difícil, a ver, no es el caso de Biel, no necesita de esa venta para cubrir sus necesidades, pero sí para cubrir sus necesidades no primarias, pero sí secundarias, ocio, salir por ahí de fiesta, para, bueno, comprarse ropa y tal. Cuando de ello les va de cumplir sus necesidades básicas, tenemos aquí un dilema, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Pero está claro que lo que tenemos que decir es que se tienen que buscar otro tipo de alternativas prosociales porque vender sustancias es ilegal y pueden tener medidas judiciales si son menores por menores y si son adultos por adultos, incluso puede conllevar pena de cárcel, ¿no? Con lo cual hay que trabajar mucho con el tema. Pero sí que es verdad que es una realidad importante que algunos que te dicen, bueno, yo es que si no vendo droga no tengo para comer. Bueno, pues es complicado hacer ese tipo de intervenciones porque, bueno, sabes que le tienes que dar una orientación o un mensaje que de alguna manera el chico difícilmente lo va a entender, ¿no? Para estos casos, ¿qué instrumentos psicométricos sugeriría para evaluar la problemática de violencia, control de impulso o manejo de la ira? Ahí hay, Cristian, Camilo, en el Power hay toda una batería de test psicométricos, que no me he parado en ellos, pero hay toda una diapositiva entera de test psicométricos que son desde los típicos de personalidad como el MAFI, MMPI, 16PF, algunos de inteligencia como el WISE y tal, como algunos más específicos para trabajar la violencia, control de impulsos, manejo de la ira. Están todos ahí, el CECAS, bueno, están todos puestos ahí en el Power. Os he hecho una diapositiva para que vierais el sinfín de evaluaciones psicométricas que puede haber. Me gustaría saber, desde tu punto de vista como psicólogo, cuál es la mejor forma de tratar el trastorno negativista desafiante. Bueno, pues es un poco todo lo que he dicho, Belandia. El trastorno negativista desafiante y el trastorno de conducta, para mí el tratamiento sería exactamente el mismo. Sí, exactamente el mismo. Trabajar la combinación de la terapia cuando es necesario por los puntos de explosión intermitente, si hay que recetar alguna pauta farmacológica desde el punto de vista más psiquiátrico, combinarla, pero sobre todo trabajar y combinar el tema de los límites que son necesarios en este tipo de trastornos con el tema de dotarles de recursos o herramientas instrumentales que son las que he ido hablando a lo largo de la sesión clínica, ¿no? Desde la entrevista motivacional, el tema de los programas cognitivo-conductuales emocionales para trabajar las conductas agresivas, etcétera, etcétera. ¿Se identificó el precipitante de la problemática comportamental? Bueno, el precipitante, Cristian Camilo, el precipitante lo dice él, ¿no? Prácticamente lo explica él, ¿no? Él lo identifica como el acoso vivido por él de la madre. Claro, luego cuando haces terapia y realmente vas más al hondo de la cuestión, te das cuenta que hay
muchas cosas que estaría dentro de los antecedentes, ¿no? Dentro de los factores que no hemos podido cambiar, el tema de la separación de los padres, el tema de vivir la situación que vivieron antes de la separación, celos del hermano, un componente, bueno, de predisposición más de personalidad, consumo de tóxicos, grupo de iguales disociales. Buah, se identificaron muchos que pudieron trabajar. De hecho, luego, cuando ya tiene este tipo de conductas, Biel tiene la desgracia de perder a un amigo suyo que se precipita desde un puente cuando están los dos atravesando el puente y haciendo, bueno, gamberradas de las suyas, ¿no? Y fallece al caerse. Y Biel, pues, lo vive en primera persona. Esto también, bueno, generó un trauma en él, generó una situación de, bueno, de desasosiego importante que también hubo que trabajar, aunque no es nuestro objetivo trabajar desde la parte más victimista del chico, también hubo que trabajarlo porque estaba sufriendo muchísimo, ¿no? Gracias, pues yo te las devuelvo a ti, gracias a ti por escucharme. En este caso, la madre y el hermano tomaron psicoterapia, muy buena pregunta. El hermano no, pero la madre sí. La madre sí, la madre a partir de venir a los grupos del programa Limits que os he comentado, la madre estaba yendo a psicoterapia para un poco empoderarse, para un poco trabajar toda la violencia de género que había sufrido y trabajar toda la situación conflictiva que había tenido con el hijo. La madre sí. Muchos de los chicos que están en estos centros toman estas terapias como requisito judicial. ¿Cuál sería la mejor estrategia para tratar una posible resistencia a colaborar con el proceso terapéutico? Bueno, buena pregunta, Vanessa. O sea, lo que tenemos que ser es lo suficientemente habilidosos para que yo, cuando a mí me llegan en centros o cuando llegan a- a obligatorio por medida judicial, yo estoy en contra de los psicólogos, no me vas a ayudar, yo me he pedido ayuda, yo vengo aquí por obligación. La habilidad nuestra, ¿no? Que para eso bueno, hemos pedido esta profesión, ¿no? Que en mi caso es totalmente vocacional y a lo largo de los años que llevo, pues sigo con energía para seguir en ella, es un poco como darle la vuelta, ¿no?, a esa situación y decirle, bueno, sí que es verdad que estás aquí por obligación, sí que es verdad que estás aquí no bajo tu petición, pero un poco a ver cómo, bueno, el hecho aquí hay un dicho, ¿no?, en España que es, ya que el río pasa por aquí, pues ayudémosle a que pueda pescar, ¿no? Bueno, pues si puede tener algunas estrategias que de alguna manera puedan ayudarle, pues mejor que mejor, ¿no? Y que se impregnen de ese proceso terapéutico. En el caso de Biel, según su experiencia, ¿cuál es el pronóstico que tiene? ¿Cuál sería la evaluación global de funcionamiento? Hombre, a ver, aquí, siendo verdaderamente honestos, Biel eh, es un chaval difícil, es un chaval con un trastorno de conducta importante. No sabemos si, ahora que ha cumplido la mayoría de edad, este trastorno pasará a ser un trastorno límite de la personalidad. Tiene muchos puntos de que así sea, pero realmente hemos de decir que a día de hoy, sin ser futurólogos, sino psicólogos que evaluamos el riesgo, a día de hoy el riesgo es muchísimo más bajo que cuando empezó esta escalada, ¿no? O sea, está trabajando, tiene un contrato, ha cambiado de entorno, está trabajando con una figura que le impone límites y que él los acepta, ha evitado la situación conflictiva. Otra cosa es, si me preguntaras, en el caso de que volviera a vivir bajo el mismo techo que su madre, ahí la respuesta mía igual cambiaría, porque como hemos visto que es un problema relacional entre madre e hijo, realmente podríamos decir que de alguna manera tendríamos que tener en cuenta de que podría ser un riesgo más elevado. Pero a día de hoy sí que es verdad que el chaval ha verbalizado en diferentes ocasiones que no tiene más problemas y lo ha corroborado con hechos, yéndose de su estructura, de sus chavales, de sus amigos, de su grupo de iguales, se ha ido a 1000 kilómetros de aquí, de Cataluña, para poder poner tierra por delante, ¿no?, del, desde el punto de vista de querer hacer esfuerzos y realmente querer hacer un cambio de vida, ¿no? ¿A qué edad se manifiesta el trastorno de la conducta? ¿Se pueden observar conductas relacionadas con este trastorno? Bueno, es lo que hablamos o sea, en las diapositivas que os he pasado, hay un inicio temprano que sería antes de los 5 o 6 años, que ya aparecen conductas pues desafiantes, conductas en la escuela, en la primaria, en la preescolar.
donde sería de peor pronóstico porque aparecen antes, ¿no? Y normalmente suelen pasar en varones y suelen ser más agresivos, que es un poco lo que he dicho cuando he hablado de la definición del trastorno, y sí que podrían salir. Y luego estarían más lo de la fase más tardía, que sería el inicio adolescente, 12, 13, 14 años, que son los más inhabituales, ¿vale? Muchas gracias por todo, Toni, gracias a ti por escucharme, buenas tardes, muy buen tema. ¿El padre y la madre recibieron terapia juntos? No. El padre se opuso a cualquier tipo de terapia, el padre vino cuando se le citó desde Justicia Juvenil porque él sabía que tenía que venir y de alguna manera él tenía que asumirlo, pero vino a cumplir un poco lo que se le decía, conocernos, a saber que estaba en medida judicial su hijo y ya está. Pero terapia familiar conjunta nunca llegaron a hacerla y yo creo que nunca llegarán a hacerla porque ahora cada uno ha rehecho su vida de manera diferente. Consideran que cuando les toca Biel a cada uno, pues intentan con el padre, no tiene problemas porque le marca los límites y Biel, bueno, pues le impone más autoridad y física, me refiero, y cuando le toca con la madre, pues suele haber más problemas. Ya te digo que esto, Damaris, esto ha cambiado desde hace unos meses, desde que se fue a Galicia. Buenas tardes, ¿nos podrías hacer el favor de compartir estas diapositivas y este tipo de información por el chat general? Bueno, eso se encargarán los profesionales técnicos, ¿vale? Que son los que saben el tema. Yo no tengo ningún problema en compartirlo. De hecho, para mí es un placer compartirlo. Lo he hecho para la sesión clínica y tanto ese como los otros dos documentos, un Word y un PDF, si lo necesitáis, lo tienen los responsables y en todo caso, pues se lo pedís a ellos y que os lo faciliten. No sé si alguien más quiere decir algo. Yo os agradezco, por último, antes de abandonar la sesión, agradeceros vuestra participación, agradeceros vuestros comentarios, de darme las gracias, el hecho de haber compartido esta sesión, con lo cual para mí ha sido un placer compartirlo con vosotros y bueno, encantado de haberlo podido hacer a través de ISEP. Sé que llegamos a muchísimos sitios de diferentes continentes, con lo cual, pues bienvenido sea esta socialización del conocimiento, que es lo que realmente nos hace mejor profesionales y mejor personas en definitiva, ¿vale? Con lo cual, muchas gracias a vosotros. Ahora estoy viendo en el chat que me estáis dando las gracias, la mayoría de vosotros, con lo cual yo os lo devuelvo y ahora os dejo en todo caso, pues ya nos hemos pasado mucho de la hora, son las 9 menos 10, prácticamente hemos estado 2 horas de sesión clínica y os dejo con el compañero de los temas técnicos por si queréis temas de certificados o algún tema más logístico que necesitéis, ¿vale? Venga, un abrazo enorme, cuidaros, mucho ánimo para los que trabajáis con este tipo de perfiles y para los que no también. Un abrazo. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.